¿Me escuchan? Señor, se escucha. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Siempre pregunto si me escuchan porque uno que puede creer que sí y sucede que puede resultar que no. Entonces, tenemos muy pocas personas conectadas. Vamos a ver si entran todos, pero pues ya estábamos avisados prácticamente del pasado lunes o inicio de la semana. Y entonces, pues aprovecho para saludar en este momento a Isaac Salinas, a John Fernando Vázquez, Johan Sebastián Bedoya, Juan Camilo Ibáñez y Laura Jimena Quintero. Pues ya ustedes son conocedores pues de la situación por la cual estamos trabajando en este momento aquí en línea. Yo aspiro, confío de que ojalá cuando ya se pasen o se cumplan estas 2 semanas que se han establecido del gobierno nacional pues para manejar esta contingencia en consideración pues a la situación que estamos viviendo no solamente en el territorio nacional sino pues en el mundo entero desde luego, pues ojalá se tenga la posibilidad de que dentro de 2 semanas que volvemos a vernos podamos vernos ojalá de manera presencial, ¿sí? Ojalá. Si ustedes han puesto cuidado pues a los medios noticiosos, pues ayer Cali o el Valle del Cauca en general tuvo un balance muy negativo porque veníamos desde hace muchos días con un número de infectados que estaban en 300 algo, a veces subió un poco a 400, otras veces 300, estábamos en estos días antes de ayer por encima de 500, pero ayer ya pasó la barrera de los 1000, más de 1000 personas. Y por otro lado, pues también se tiene la situación de que las personas que están ingresando a las UCI son personas jóvenes, incluso hay un porcentaje considerable de personas que son menores de 50 años, y que era lo cual no se estaba viendo. Y la hipótesis que se está manejando, porque falta corroborarlo, es que muy probablemente esté transitando la nueva cepa, ¿no? Entonces este es un problema realmente pues muy serio. Y el hecho de que estemos hoy aquí, pues uno entiende, porque pues no hay de otra. Incluso ustedes saben muy bien que el toque de queda aquí en la ciudad está iniciando después de las 8 de la noche. Entonces, pues yo esperaba que no tuviéramos que volver a utilizar esta plataforma para hablar de un laboratorio, pero pues no tenemos opción, así que hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Bueno, ahí acabó de entrar otro compañero. Buenas noches para Santiago Castillo, bienvenido. Y creo que también entró alguien más, no sé si John Fernando, pero ya por lo menos veo, somos 7 personas en este momento en línea, nos faltan muchos, porque nosotros se supone que somos un número de unos 14 y estamos más o menos cercanos del 50%. Muy bien, entonces pues vamos a empezar. Y ustedes saben que dentro de lo que tenemos establecido, pues cuando nosotros iniciamos este segundo consolidado, el segundo consolidado inició con el laboratorio número 4. Ese laboratorio número 4 fue realizado el día que tuvimos de manera presencial la elaboración pues, del examen de cierre del consolidado 1, que ese día yo les indiqué que nos podía convenir trabajar primero en el laboratorio y dejar en la última parte el cierre del consolidado. Entonces, ¿qué sucede aquí? El laboratorio 4 inició con o el consolidado 2 mejor, inició con el laboratorio 4. Quiere decir que como para este consolidado, pues normalmente hacemos 4 laboratorios, porque la última sesión de cierre es la de la evaluación. Entonces nosotros tenemos que este consolidado involucra 4, 5, 6, 7.
que precisamente hasta el laboratorio 7 lo tenemos en la plataforma. No he subido los que siguen ya para el próximo consolidado, que es 8 o 9 en adelante, que eso ya lo hago en los próximos días. O incluso estaba pensando hacerlo más rato porque hoy tenemos, ya hicimos laboratorio 4, ya hicimos laboratorio 5 y 6, que fue hace ya, bueno, ya son más de 15 días porque la semana anterior se nos metió la Semana Mayor o Semana Santa, pero desde el punto de vista del calendario académico lo hicimos ya hace 2 semanas, ¿no? Que la última sesión fue el pasado 19 de marzo. Entonces, el 19 de marzo nosotros trabajamos 5 y 6, ahí ya van 3 laboratorios. Entonces, hoy nos corresponde trabajar el número 7 y nos corresponde ya hacer el cierre del consolidado. ¿Listo? Que eso está previsto pues dentro de toda la programación, dentro de todo lo que tenemos pues planeado para el normal transcurso de nuestra asignatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy a presentar la guía que asumo pues que ya ustedes la han visto, ya la deben incluso haber trabajado desde el punto de vista de lo que tiene que ver pues con los preinformes, como lo hemos establecido. Pero entonces vamos a revisar pues las características que tiene que ver pues con ese laboratorio 7. Lo explicaré desde luego. Y entonces después de eso, cuando ya terminemos esa parte y que seguramente lleguemos hasta las 8 de la noche, ya después de eso siguen ustedes ya con la elaboración del cuestionario que a las 8 de la noche les aparece ya en la plataforma. He realizado un cuestionario pues de 2 puntos pues que son pues trabajables desde luego. Y entonces eso ya yo estaré con ustedes pues desde luego en línea hasta las 9:30 pues que terminemos la jornada. Pero el propósito es que ya en el transcurso pues a partir de las 8 ustedes van a elaborar, van a hacer la respuesta de ese cuestionario. Y posterior a ello, entonces, pues lo que van a hacer es pues subirlo allá a la plataforma. La plataforma creo que la tengo programada hasta las 9:50. Ahora reviso bien para que ya entonces yo ya pueda revisar en el transcurso, pues no de esta noche, sino ya en el transcurso de esta semana que entra, cómo les fue para ya ir cerrando este consolidado 2, porque en el caso particular, la próxima semana va a ser la semana 10 dentro de nuestro calendario académico y yo cierro el consolidado número 2 la semana 10 como en su momento pues les indiqué. Entonces voy a proyectar aquí la guía pues que está ahí que tenemos en la plataforma para que veamos pues de qué se trata y entonces así seguir pues con nuestro proceso pues dentro de este tiempo que vamos a estar aquí trabajando pues en la famosa modalidad PAT. Muy bien, entonces dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes para tener en consideración, aquí tenemos pues, como les estaba manifestando, el laboratorio número 7. Ese laboratorio trata el tema de la transformación delta estrella y algo conocido como el puente de Whiston. Yo ignoro, no sé si ustedes dentro de lo que están trabajando con el profesor Juan Manuel Núñez Velasco, de pronto él les haya impartido algún tema en relación con el puente de Whiston. Ya les voy a explicar pues de qué trata eso. Porque pues me parece relevante pues como tenerlo aquí en el laboratorio. Él igual es conocedor de los temas pues que tengo planeados con ustedes tratar, porque en su momento, cuando él quedó como la persona encargado de dirigir la asignatura desde el punto de vista pues teórico, entonces pues lo normal es que quien está dirigiendo las prácticas se ponga de acuerdo con quien está dirigiendo la asignatura teórica y haya pues una correspondencia allí para que ustedes no sufran en el proceso y no vaya a ser que vean que uno va por un lado y el otro va por otro, que pues no sería la razón de ser de de estas asignaturas pues. Dentro de los objetivos que están ahí planteados se tiene lo siguiente, dice
Comprobar la relación de una red de resistencias en conexión delta transformada a estrella y viceversa. O sea, ustedes saben pues que hay transformación delta estrella, estrella triángulo o estrella delta, pues según corresponda. El delta también le solemos denominar pues triángulo. Y eso tiene que ver porque hay redes, hay circuitos que muchas veces tienen la particularidad de tal forma que cuando ya uno va pues a resolverlos o quiere uno encontrar su resistencia equivalente, la R total, transformarlos, en fin. Entonces muchas veces traen este tipo de redes, de conexiones, de esa forma y entonces ya uno conocer cómo se puede proceder en tal sentido, pues es muy útil, muy importante porque pues finalmente eso nos da la posibilidad de poder completar el análisis del circuito. Luego dice el siguiente objetivo, comprobar experimentalmente la exactitud del puente de Wheatstone para medir resistencias desconocidas. Luego sigue manifestando lo siguiente, hallar por análisis las relaciones matemáticas entre las resistencias en un circuito puente de Wheatstone. Los materiales, pues los que vienen siendo siempre pues como lo normal, ¿cierto? Lo que es el multímetro, protoboard, cable de conexión, está pues la fuente de voltaje de DC, variable, fija, según corresponda, pues en este caso a nosotros nos es muy útil que sea una fuente variable, desde luego, por obvias razones. Resistencias varias de valores como 220 ohmios, 470 ohmios, 1 kilo ohmios, 2.2 kilo ohmios, 3.3 kilo ohmios, 5.6 kilo ohmios, incluso dice, y todas las que se tengan, dando pues la posibilidad que va a ser relevante encontrar o tener más valores. Habla de dos resistencias de precisión de un valor de 5.1 kilo ohmios, preferiblemente a 1% de tolerancia. O incluso indica o cualquier valor que esté entre 1 y 10 kilo ohmios, pero el aspecto que cuando nos dice ahí de precisión es porque por lo menos esas resistencias con esa tolerancia o incluso una tolerancia que sea menor al 1% también sería muy efectiva, porque son las que se requieren precisamente para utilizar en el puente de Wheatstone, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener presente allí. Luego habla de potenciómetro de 10K, reóstatos de 10K y interruptores unipolares. Muchas veces esos interruptores pues uno sencillamente los puede reemplazar con la ayuda de cables pues que se tengan allí presentes, ¿cierto? Dentro de lo que tiene que ver pues con el esquema y con todo lo que nosotros pues hacemos con cablecitos bien juiciosos, bien hechas las conexiones, se pueden suplir en caso de que por alguna razón no se tengan los interruptores. Dentro del marco teórico, pues están las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo se logra la transformación de resistencias en conexión delta transformada a estrella? ¿Cómo se logra la transformación de resistencias en conexión estrella transformada a delta? ¿Y cómo funciona el circuito puente equilibrado? ¿Sí? Entonces aquí venimos ya con el procedimiento, vamos a leer el procedimiento que siempre es importante hacer esto. Entonces dice, monte el circuito de la figura número 1, allí vemos un circuito pues que corresponde realmente a lo que se conoce como el puente de Wheatstone, que ahora les voy a hacer una explicación del mismo, pues de la importancia que tiene, la relevancia que le asiste, ¿sí? Luego dice ajustar el potenciómetro para la máxima resistencia, conectar RX, resistencia a medir, dice que no debe ser menor de 560 ohmios ni mayor a 10 kilo ohmios. Luego indica cierra el interruptor S2, reducir el valor del potenciómetro gradualmente hasta que la lectura del multímetro se aproxime a cero. Si ustedes ven allí, ahora entro a un pizarrón y les puedo mostrar con una mejor claridad, pero allí hay ustedes ven que allí hay como una especie de rectángulo y en el medio hay en el medio no, pues ahí al interior del rectángulo hay una mayúscula.
Eso lo que nos está indicando a nosotros es que en efecto tenemos un multímetro que está midiendo corriente, ¿sí? O sea que allí se está haciendo una medición de la corriente y el propósito, como se indica, es que en la medida que uno va moviendo el potenciómetro, la idea es que esa corriente alcance para nosotros un valor de 0 amperios, ¿sí? Ese es pues el propósito y eso es lo que finalmente se debe pues tener en cuenta, ¿ok? Entonces esos son digamos los aspectos que para nosotros vienen siendo fundamentales para tener en consideración. Cuando eso se logra es cuando uno dice pues que el puente está digamos totalmente equilibrado y lo que uno espera es que se supone pues que ahí nos da la opción de que ubicamos un valor de una resistencia Rx en valores que estén en un rango que esté comprendido entre 560 a 10 kiloohmios según dice ahí pues el procedimiento. Entonces cuando uno logra la lectura de los 0 amperios, lo que va a ocurrir es que finalmente cuando usted mide entre los terminales del potenciómetro, entre los terminales pues que están involucrados allí para que actúe como una resistencia variable obviamente, pues el valor que yo voy a medir allí tiene que ser aproximadamente el mismo valor de la resistencia X, ¿sí ve? Entonces, esa es digamos pues la idea y eso es cuando ya uno puede manifestar que el puente está totalmente equilibrado. Ahora les explico pues por qué tiene eso para nosotros una relevancia, que de hecho la tiene. Entonces, cuando ya se hace eso, dice, bueno, cerrar ese 1 y reajustar el potenciómetro hasta que el multímetro marque 0. Dice abrir el interruptor S2, sacar el potenciómetro del circuito sin moverlo, medir el valor. Este valor será el valor de Rx, que era lo que yo les estaba pues manifestando. Por lo regular, pues allí quedó expuesto para hacerlo con un potenciómetro. El problema del potenciómetro muchas veces es que él maneja cierta sensibilidad. Entonces, cuando usted logra pues que la corriente sea de 0, como dice allí el mismo procedimiento, la idea es que usted lo pueda separar, pero sin tocar la parte donde uno hace la variación de la resistencia, preferiblemente porque si uno lo toca, corre el riesgo de que él cambie el valor de la resistencia. Entonces, ahí hay que hacer un proceso, pues, entre comillas, quirúrgico, buscando que en efecto, cuando yo lo separo para poder medir qué resistencia tengo finalmente entre terminales, entonces esa resistencia no me vaya a cambiar accidentalmente. En lo posible, yo preferiría siempre, o sea, siempre le digo a los grupos la relevancia que tiene muchas veces de cuando uno trabaja con este tipo de fuentes, de este tipo de aplicación, puede ser muchas veces conveniente mejor la consideración de un reóstato. Los reóstatos tienen una ventaja, es que usted hace la graduación y cuando ya él nos llega a un valor que uno dice que es el que se requiere o el que se necesita según sea el caso, entonces lo interesante de ese procedimiento, lo interesante de ese proceso es que él logra, él nos queda fijo, o sea, difícilmente pues pasa lo del potenciómetro que con cualquier cosita, con solo mirarlo, muchas veces se altera el valor de la resistencia. Entonces el reóstato desde ese punto de vista nos ofrece pues una mejor utilidad. Dice que se repita luego ese procedimiento con 3 resistencias más. Por eso es que ya en los materiales decía y todas las que se tengan, ¿no? Porque el propósito es que ese mismo fenómeno uno lo haga 3 ocasiones más. O sea que ahí hay una primera y si yo lo hago reiteradamente 3 veces, entonces son 4 mediciones con 4 valores de resistencias diferentes, los que se quieren hacer para corroborar si en todos los casos el puente de Wheatstone está trabajando de la misma manera. Es con ese propósito. O sea que uno tiene allí 4 resistencias entre valores de 560, entre 560 y 10 kiloohmios. Ese es, digamos, el propósito.
Entonces luego dice, ya con base en eso, entonces anote los valores en la tabla 1. Allí dice, entonces tenga el valor nominal, o sea, ya uno indica por medio del código de colores cuánto da. Y entonces ya luego aquí en la segunda línea o segunda fila, pues ya se anota el valor medido, el que se obtuvo pues con la ayuda del potenciómetro, del multímetro desde luego. Y ya entonces se mira ese porcentaje de error, ¿sí? A ver qué pudo haber sucedido. Bueno, cuando ya uno hace esta comprobación, entonces aquí ya nos dice, bueno, teniendo en cuenta el circuito de la figura 2, donde para la, bueno, ahí sería para la, ahí faltó la L, la conversión de delta estrella se debe conocer que, entonces si yo voy de delta estrella, entonces para delta estrella aquí me dice cómo es que yo tengo obtengo la resistencia 1, cómo obtengo la resistencia 2 y cómo obtengo la resistencia 3. Entonces, eso pues para lo que es de delta estrella. Y acá, entonces, más abajo dice, para la conversión de estrella a delta, lo contrario, se debe conocer qué. Entonces, de estrella a delta, pues aquí ya me dice cómo tengo la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C. Y entonces dice lo siguiente. Conecta el circuito de la figura 3, teniendo un voltaje de 12 voltios, una resistencia 1 de 2.2K, resistencias 2, 3, 4, 5 y 6 y R6 de diferentes valores. Como allí dice de diferentes valores, entonces estoy dando la opción para que ya ustedes dentro de esa resistencia se puedan tener, entonces hagan la implementación del circuito y entonces tengan en cuenta ese aspecto. Dice, implemente el circuito de la figura 3, indique los valores de R2, R3, R4, R5 y R6 y mida la resistencia total del circuito entre los terminales de la fuente de voltaje y mida la corriente de salida de la fuente de voltaje. O sea que, pues, es mirar qué resistencia equivalente hay entre esos terminales y luego revisar qué corriente se tiene. Luego dice, en el circuito de la figura 3, convierta de delta estrella la delta conformada por las resistencias R2, R3 y R4. Y vuelva a medir la resistencia total del circuito entre los terminales de las fuentes de voltaje y mida la corriente de salida de la fuente de voltaje. Entonces, aquí vuelve y juega, ¿no? Entonces, resistencia total, corriente de salida, cuál es el valor de RA en estrella, cuál es el valor de RB y cuál es el valor de RC. Y luego dice, en el circuito, la figura 4, convierta de delta estrella la delta conformada por las resistencias R4, R5 y R6, la parte, digamos, pues inferior, y vuelva a medir la resistencia total del circuito entre los terminales de la fuente de voltaje y mida la corriente de salida de la fuente de voltaje en una forma muy similar pues al caso anterior. Y aquí hay unas preguntas, entonces dice preguntas. ¿Qué es lo que determina la aproximación de las mediciones hechas con el puente experimental de resistencias? ¿Por qué es necesario emplear un multímetro sensible? ¿Cuál es la finalidad de la fuente de voltaje? ¿Es crítico el nivel de voltaje 6 voltios de la fuente de voltaje? ¿Y qué otra aplicación se le puede dar al puente de Wheatstone? Todas estas preguntas van relacionadas pues con la primera aplicación que se tiene allí. Luego esto se acompaña pues de las conclusiones respectivas y dice una nota, en el informe debe presentar las tablas llenas, gráficas, conclusiones y respuestas a las preguntas presentadas. Bueno, incluso ahí dice presentar y presentar, o sea que hay una especie de cacofonía que hay que arreglar en la redacción. Esto que se acaba de hacer es lo que siempre hay que hacer cuando ustedes van a afrontar un laboratorio o los laboratorios cada vez que nosotros tenemos cita para encontrarnos cada 2 semanas. Lo digo porque yo me he dado cuenta, lo digo a nivel general, no lo digo pues por ustedes en particular,
sino a nivel general, que el estudiante llega muchas veces a hacer una práctica y no sabe qué es lo que va a hacer. No se ha tomado el trabajo de leer línea por línea, página por página, y entonces por eso es que yo les he pedido a ustedes y les he manifestado que siempre yo solicito un preinforme, porque al menos es una forma en que ya el estudiante queda con la obligación de que antes de que llegue al laboratorio, pues ya se ha tomado el trabajo de leer, ya se ha tomado el trabajo de, obviamente, pues de analizarlo, y entonces por lo menos llega ya sabiendo qué es lo que le corresponde y no va a llegar a hacer nada, porque es que muchas veces, considerando que nosotros tenemos un tiempo muy pequeño, hora y media para una práctica es realmente muy corto, entonces pues allí hay que tratar de que ese tiempo se optimice y que realmente se sepa qué es lo que se va a realizar. Entonces, esos son los aspectos pues que hay que tener en consideración. Esa es, digamos, pues la práctica, ¿cierto? Y entonces yo quiero aprovechar aquí que se tiene este circuito del puente de Whiston y voy a abrir aquí un pizarrón que me facilita hacer unas explicaciones para que ustedes tengan muy presente qué es lo que ese circuito nos representa. Entonces, permítanme, ya les voy a mostrar mi pizarrón. Aquí ya lo estoy abriendo. Estoy generando una nueva pizarra y aquí ya estoy, ya la tengo para que ustedes la vean. Entonces ya se las voy a presentar. Entonces, aquí está. Este es el pizarrón. Y entonces vamos a pegar el circuito, no me ha pegado. Vamos a ver qué pasó. Entonces, vamos a ver si ahora sí me pega. Ahora sí. Bueno, entonces, este es el circuito que vimos en la guía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? A ver, los puentes de Whiston, a ver, muchas veces uno tiene la situación de que cuando usted trabaja con sensores, hay sensores que son netamente resistivos. O sea, usted puede tener incluso un sensor de temperatura, una RTD, pero en la medida en que la temperatura varía, entonces ese sensor me entrega la variación de la variable que él está pues midiendo en términos de una resistencia. Es como si se tratara pues de una resistencia variable. En un momento está en un valor, en otro momento está en otro y así sucesivamente. Entonces, por lo regular, pues uno lo que necesita, lo que uno requiere es, digamos, tener la posibilidad de que ese valor de resistencia deba ser acondicionado de tal manera que de pronto yo logre convertirlo en un voltaje, representarlo en un voltaje. Entonces, cuando yo ya logro representarlo en un voltaje, pues en el momento de hacer todo el acondicionamiento de la señal, de acuerdo a lo que el sensor está entregándonos, es mucho mejor, ¿sí? Entonces, digamos que en la forma en que ustedes ven allí ese puente de Whiston, de pronto no da mucha claridad del mismo. Por lo regular, cuando uno ve en los textos el puente de Whiston, entonces este puente viene de la siguiente forma. Aquí les voy a hacer más o menos pues cómo es el bosquejo, es como tener ahí una especie pues de triángulo o dos triángulos, ¿cierto? Entonces esto viene por aquí así, y entonces esto viene por aquí así, y aquí ya termina en punta. Entonces uno aquí tiene la alimentación de la fuente pues que uno le está asignando, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos la fuente de entrada o el voltaje de entrada. Y el asunto es que aquí decimos nosotros que tengo la resistencia 1, esta es mi resistencia 2,
Aquí lo estamos llamando en este momento RX y aquí yo pues puse en este caso un potenciómetro, ¿no? Entonces, al poner un potenciómetro, yo puedo llegar a representar esto así. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros tenemos allí. Y ustedes ven que aquí normalmente pues se ubica una resistencia que en un momento dado puede estar o en otro momento incluso yo la puedo quitar. El hecho de que yo tenga aquí este interruptor que ustedes observan, el famoso S1, es porque si yo noto que tal vez esa corriente medida aquí en esta parte no me está llegando el valor de cero, de los 0 amperios, entonces puede ser necesario con el hecho de que cierro este interruptor aquí, o sea que cortocircuito esa resistencia 4 y al cortocircuitarla pues la resistencia 4 sencillamente no, pues no va a estar allí formando parte del circuito. Entonces esa puede ser una forma para uno lograr pues finalmente ajustar lo que se tiene para pues digamos tener pues muy presente los aspectos que vienen siendo pues para nosotros pues relevantes dentro de los detalles que tienen que ser pues claves allí en las consideraciones pues que se estén haciendo. Entonces, cuando ya uno utiliza ese puente de Whiston con esos propósitos que yo les digo que es digamos el uso más común, el asunto es que normalmente el principio del acondicionamiento es que aquí se mira una diferencia potencial. Entonces, digamos que yo tengo aquí un punto A y este es un punto B. Entonces, finalmente yo hablo de un voltaje entre los puntos A y B. ¿Sí me hago entender? Por eso hablo de una diferencia potencial. O sea que esto es como tener aquí un B sub A y aquí tengo un B sub B. Entonces, esa diferencia potencial, ustedes más adelante van a conocer que hay unos dispositivos denominados amplificadores operacionales que tienen esa representación. Ustedes van a ver un curso de electrónica análoga donde los van a conocer. Y para que yo pueda completar la explicación, digamos que aquí tengo un punto más, un punto menos. Esto se llama, donde está el más, se llama entrada no inversora y donde está el menos se le reconoce como entrada inversora. No se dice entrada positiva y entrada negativa, no, es un error. Se dice entrada no inversora donde está la positiva y entrada inversora donde está la negativa. Entonces, el asunto es que normalmente, pues, este B sub A viene aquí a la entrada no inversora y el B sub B viene aquí a la entrada inversora. Y entonces, esa diferencia potencial o de voltaje en este caso se trata, y de acuerdo pues a las características que tenga este amplificador operacional, pues aquí lo que vamos a tener nosotros finalmente es que sale un voltaje que por lo regular es del orden de los milivoltios, ¿no? Es un voltaje pues pequeño y que ya uno puede pues amplificar, aumentar pues la magnitud y todas estas cosas. Entonces, en un momento dado, cuando se tiene esa aplicación que yo les digo pues para este tipo de sensores, cuyo cambio se presenta en ohmios, lo que va a ocurrir es que pues ya uno tiene la posibilidad de que pues normalmente estas resistencias son del mismo valor y entonces uno busca equilibrar el puente, por eso es que yo tengo aquí este potenciómetro. Entonces digamos que la RX viene siendo mi sensor. Entonces yo en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Equilibrar el puente, que eso es lo que la práctica, o mejor, lo que la guía les está presentando al solicitar que ustedes hagan ese procedimiento con 4 resistencias diferentes. Entonces, equilibrarlo es cuando ya allí tenemos nosotros una corriente de 0 amperios y que uno podría decir que esa diferencia potencial entre el voltaje de A y el voltaje de B entonces se acerca también a un valor de 0, ¿sí? Los 0 voltios. Entonces, ¿qué ocurre? Usted, antes de empezar a utilizar, equilibró el puente, ¿sí? O sea que al equilibrarlo, como el sensor tiene una resistencia particular, cuando él arranca, digámoslo así,
eso ya pues depende de la referencia y las características de la misma. Entonces uno con la ayuda de esta resistencia variable que está aquí donde se le estoy señalando, yo busco que haya un equilibrio. Y cuando ya se equilibró, entonces uno lo que hace por lo regular es que ya ahí sí ya empiezo a que trabaje esa resistencia o ese sensor, ¿sí? Y cuando ya, entonces, como él está en el equilibrio en un momento y como ya este valor va a empezar a cambiar en la medida que él va sensando pues la variable para la cual, digamos, uno la compró, uno la quiere pues utilizar. Entonces, cuando eso ya se va presentando, ¿qué ocurre? Entonces, se empieza a dar un voltaje entre los puntos A y B, ya no va a ser ese voltaje pues, de equilibrio, y esa diferencia potencial es la que uno ya va a tratar para convertirla pues en un voltaje, que aquí ya incluso se ha dado para nosotros la conversión al voltaje, el voltaje entre A y B, y entonces ahí ya es cuando yo paso la unidad que tiene mi sensor de ohmios, la estoy convirtiendo a voltaje. ¿Sí me hago entender? Para eso es que uno utiliza un puente de Whiston. Y reitero, es de las principales aplicaciones que él tiene. Y les puede llegar a ser útil a ustedes el día de mañana cuando de pronto se encuentren con un circuito donde, o sea, una aplicación donde tengan que utilizar pues, un sensor y que la variación de él es en ohmios. Entonces ahí se hace pues la conversión de unidades de resistencia en ohmios, en este caso a voltaje. Entonces eso es lo que ya nosotros tenemos que tener pues en cuenta, y esos son los aspectos que vienen siendo desde luego pues como importantes para tener allí pues en consideración, ¿ok? Entonces ahí ya queda, digamos, si de pronto hay una inquietud, pues ya queda subsanada la inquietud, ya queda pues, digamos, resuelta, porque eso es algo que realmente, pues para nosotros viene siendo pues fundamental, ¿ya? Entonces cuando ya uno tiene eso allí, es cuando ya uno empieza pues la manipulación del circuito, de hacer todo ese proceso pues que ya se tiene. Entonces, en este orden de ideas, la invitación que yo hago para todos los presentes es que si a ustedes se les facilita hacer la implementación de estos circuitos y llevarlo, o sea, hacer la implementación como lo que hacemos en el laboratorio y medirlos y todo el asunto, magnífico, magnífico, muy interesante. Pero si no se les facilita, si no se puede hacer, pues no hay ningún problema. Sencillamente lo que hay que hacer en ese caso es que ya tenemos que hacer uso pues del simulador, y entonces al hacer uso del simulador pues sencillamente uno pues plantea allí los diferentes valores, vive la experiencia, toma datos, y eso es lo que ya ustedes me entregarán pues oportunamente. ¿Listo? Entonces eso es, aquí tengo yo un simulador a la mano que ya lo vamos a revisar. Este yo lo trabajé mucho pues o lo he venido trabajando pues con los diferentes grupos desde que nosotros iniciamos esta contingencia gracias al COVID. Y entonces es un simulador que pues por lo menos para efectos desde el punto de vista de lo que son los circuitos eléctricos pues cumple, ¿sí? Es el denominado multisim. Ustedes igual pueden utilizar otro, el que tengan, igual. Ustedes han visto pues que los simuladores, la gran mayoría son pues muy similares, muy parecidos. Y por lo menos para los circuitos eléctricos pues realmente no hay tanto problema. Ya muchas veces uno empieza pues a sufrir entre comillas, es cuando ya usted tiene que trabajar con algunos elementos muy especiales o de algunas características muy particulares, entonces no todos los simuladores los pueden llegar a traer, entonces ahí sí corresponde buscar pues cuál es el más indicado. En este caso, nosotros solamente pues tenemos aquí el hecho de que hay que usar pues la resistencia, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias, una resistencia variable pues con la ayuda del potenciómetro. Entonces vamos a mirar las resistencias. Entonces aquí pues
las voy a sacar adelante. Es 1, 2, 3, 4 resistencias, ¿listo? Lo que tenemos pues nosotros allí. Luego busco la resistencia variable. Entonces por aquí hay una parte donde me dice potenciómetro. Entonces pues tomo este potenciómetro, es el que él me proporciona. ¿Qué más, qué otras cositas necesitamos de acuerdo a la guía? Entonces, de acuerdo a la guía, nosotros necesitamos tener una fuente de voltaje, necesitamos pues el multímetro obviamente, y los interruptores, ¿no? Y entonces vamos a buscar la fuente de voltaje. Entonces por aquí hay una fuente de voltaje de DC, que es esta, que nos sirve. A esta versión de multisim, uno siempre tiene que sacar también el terminal de tierra, porque si nosotros no lo sacamos, entonces pues nos puede presentar problemas, tanto que no nos va a simular y demás, así de sencillo. Entonces él es exigente en ese tipo de situaciones, pues que digamos, eso puede ser pues muy normal dentro de lo que pasa pues con los diferentes circuitos. Bueno, voy a mirar, a mí se me olvidó, porque casi no las utilizo, pero él tiene por aquí la parte donde ya nos toca pues sacar los interruptores estos, que vienen siendo para nosotros pues claves. Entonces estoy buscando el menú. ¿Cuál es el menú? ¿Dónde está? Creo que es por aquí. Entonces por aquí hay una parte, por lo menos el que está aquí seleccionado, convertidor, nada de eso. Autoacopladores tampoco. Entonces va a tocar buscarlo con la ayuda del del buscador pues que él trae, porque aquí por lo menos en este que es el misceláneo no está. Entonces vamos a revisar, a ver, son componentes de potencia. Entonces puedes creer por aquí. Ajá. Aquí están los switches. Eso. Este es el que nosotros necesitamos. Muy bien. Sí, como casi no lo utilizo siempre, tiende a olvidarse dónde es que los encuentro, pero bueno, ahí estuvo. Perfecto. Bueno, entonces ya con eso, pues empezamos pues a armar nuestro circuito, tal cual como dice la guía, y ahora al final pues nosotros ubicamos pues los valores de la resistencia y todo esto, ¿no? Dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues importantes para obviamente puedes tener en cuenta. Entonces el circuito vamos a armarlo así como está en la guía, no hay ningún problema, algo pues así, por aquí, ya, entonces yo le doy aquí control R para que él me haga pues la variación allí, ¿cierto? Que para nosotros viene siendo importante. Bueno, la otra resistencia viene por aquí. Esta R3 que tengo yo acá va a ser para nosotros la RX. Por aquí voy a traer mi potenciómetro, lo voy a ubicar acá. Y la otra resistencia, pues la voy a tener aquí en esta parte. Probablemente esto corresponda a ampliarlo un poco más para que le demos un buen espacio. Así que no hay ningún problema. Y esto lo podemos dejar así. Entonces de pronto esto un poquito por aquí. Y listo. Bueno, entonces este lo tengo por aquí. Este incluso puedo darlo, a ver. Puedo dar por aquí.
sin ningún problema, y por aquí puedo ubicar la fuente de voltaje, y entonces normalmente ese viene aquí abajo. Listo, muy bien. Entonces esto se va conectando pues aquí, este viene justo aquí, este viene ya por aquí, estos vienen ya, voy a conectarlo justo aquí así, ¿sí ven? Este viene ya por aquí, este ya lo tengo aquí, entonces este conecta con este conecta aquí con este se pone por aquí. Ahora pongo allí mi amperímetro, entonces voy a dejarlo aquí de último, y este, como viene aquí en paralelo con esta resistencia, lo podemos ir ubicando en esta parte, ¿no? De pronto bajarlo un poco más, para que no nos queden ocultos las letras, nombres y demás. Entonces voy a ir acá al menú, hay un menú aquí a la derecha donde yo escojo pues el multímetro, lo pongo ahí de una vez. Este es el que me va a ayudar a mí a determinar la corriente del circuito, por lo menos allí en esa parte, pues de acuerdo a lo que el procedimiento nos está nosotros manifestando, ¿no? Entonces esto viene ya por aquí, este ya viene justo por aquí, y entonces miren ustedes que ahí prácticamente hemos logrado nosotros armar nuestro circuito. Bueno, entonces ahora viene la parte donde tenemos que ubicar pues los valores de las resistencias. Entonces la resistencia 1 y 2, de acuerdo a la guía, son de 5.1K. Entonces, hago de aquí, yo le digo, vea, aquí es como decir que le falta el 5 y el punto, entonces 5.1K, le doy enter y él ya lo toma sin ningún problema. Por ese lado, él no es tan complicado para nosotros cambiar los valores. Esa es una gran ventaja. 5.1K, ahí está. La guía me dice que esa resistencia X debo de ubicarla entre 560 a 10K. Pongámosla de un valor de 2K o pongámosla de 2.2K, que es un valor comercial, ¿no? Entonces, vamos a ponerla aquí de 2.2K. 2.2K. Este es un valor comercial. Y pues bueno, para que esto me funcione como un potenciómetro, resistencia variable, que es lo que yo necesito, yo tengo que unir este terminal del medio con uno de los extremos. Tomo la decisión de unirlo allí, entonces en ese momento, en efecto, él va a ser una resistencia pues variable para nosotros cuando empecemos a hacer los cambios. La guía nos dice a nosotros de que, a ver, ese potenciómetro, en los materiales, el valor que tenemos del potenciómetro es un valor de 10K, ¿no? De 10K. Entonces, listo. Vamos entonces a decirle que tiene que ser un valor de 10K. Entonces, de 10K. Y listo. Entonces lo que tenemos allí, y ahí ya prácticamente está todo. Me falta revisar la fuente de voltaje, cuánto debe ser. Entonces aquí dice que la fuente son 6 voltios, lo cual significa que esto hay que reducirlo a la mitad. O sea que ahí escribo 6 voltios y listo. ¿Listo? Tengo que decir que aquí voy a trabajar es con una fuente no, un multímetro que va a medir corriente, y va a ser en este caso corriente en DC. Me falta cambiar la resistencia que está ahí como en la mitad. O sea, es una resistencia, la R4, de 5.6 kiloohmios. Entonces, vamos a decirle que estos son 5.6K, 5.6 kiloohmios. Entonces, es lo que tenemos nosotros allí. Bueno, entonces, mire que ya hicimos la implementación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues nos hace falta es empezar a vivir el proceso, ¿no? La guía nos dice, vamos a ver qué nos dice la guía.
Nos dice, bueno, cerramos ahora ese 1, obviamente, pues para que ya empiece a fluir el voltaje del resto del circuito, lo que va a ser la carga para él. Pero nos dijo en principio que el potenciómetro tengámoslo en el valor de máxima resistencia. Entonces, máxima resistencia, aquí dice que está al 50%, o sea que va a estar a la mitad, a un valor de 5K. Entonces, máxima es para que lo llevemos al 100%. Entonces, yo lo llevo al 100 y en efecto ahí ya está toda la resistencia allí. Entonces, vamos a cerrar este interruptor aquí, pero entonces aquí es donde ya tenemos que empezar a simular. Entonces, en este momento, para empezar la simulación, ustedes ven que hay un interruptor a la derecha en la parte superior, hago clic allí, y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos una corriente de, me está mostrando que menos 253,359 microamperios. Entonces, vamos a revisar a ver qué pasa si yo empiezo a mover pues este potenciómetro, ¿no? Entonces, de 100, pues baja a 95. Estamos viendo que la corriente ya empieza a cambiar. Vamos a seguir bajándolo aquí a 90. Ya está en menos 103. Bajo 85. Menos 53. Bajo a 80%. 13,767. Voy a bajar aquí a 75. Ya está con corrientes positivas. Entonces, vamos a ver una cosa. Aquí la corriente empieza a aumentar. Empieza a aumentar y sigue aumentando. Bueno, entonces voy a hacer algo. Voy a detener la simulación y entonces la idea es que él aquí me da una opción de que los incrementos sean de 5 en 5, o sea, 5%, pero como de pronto de 5% en 5%, uno no va a lograr tener pues el valor preciso que nosotros requerimos, le voy a decir que sea el 1% para que los saltos sean pues como para nosotros lo más conveniente posible. Voy a detener la simulación del todo, 1%, listo, muy bien. Entonces, habilito nuevamente la simulación y la corriente pues aparece en 133,227 micro. Ese es un valor pues realmente pequeño, pero entonces voy a ver qué pasa si el potenciómetro pues voy aumentando el valor. Entonces voy al 48%, ahí ustedes van viendo que la corriente disminuye. Subí a 52, va siendo pequeña, subí a 57, va disminuyendo. Voy a subir a 64 a ver qué pasa. A ver, está aumentando, ¿ok? Ah, no, ahí está disminuyendo. 70, 71, sigue mermando. La puse aquí en 75, ok. 77, listo. Entonces, a ver si logro llevar la 78. 78. Dijimos 78, ¿no? La aumenté, tengo que subirla a 78. Ah, mucho ya. Estamos entre 78 y 79.
aquí está en 79, o sea que el valor tendrá que ser 78. A ver qué pasa si selecciono aquí, a ver. eh, Vamos a ver si... No, no ha sido posible llegar a los 78, pero a ver, voy a hacer esto. Que él me brinca de 77 justo a 79. No me muestra 78. Bueno, vamos a mirarlo allí a ver si en verdad... Pero voy a hacer algo antes de eso. Voy a cerrar, voy a cortocircuitar esta resistencia 4, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces miren ustedes que la corriente incluso se incrementó un tanto. Entonces voy a ver si aquí en 79, ajá, 75, 73, va aumentando más, 70. Ajá. Entonces volvemos al tema de los, a ver qué pasa en 77. Incluso mire que la corriente aumentó un tanto, ¿cierto? Y si yo lo abro, baja un poco más. Entonces voy a dejarlo así. Aquí la idea sería que él esté en 78. Lo que pasa es que, pues, no nos da para llevarlo allí. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Yo voy a sacar otro multímetro, ¿sí? Bueno, aquí tengo que parar esto para sacar otro instrumento. Por lo menos es una de las ventajas que uno encuentra aquí con el simulador. Y yo voy a desconectar por ahora el potenciómetro del circuito. Y entonces voy a decirle a este multímetro que me ayude a medir qué resistencia tiene él ahí entre terminales, ¿no? A ver nosotros qué podemos encontrar. Entonces voy a pegar este justo aquí. Y antes de cualquier cosa abro yo aquí esto y entonces le digo que me mida resistencia. Y vamos a ver qué valor me muestra. Y miren ustedes, vean. Miren ustedes que la resistencia X es un valor de ¿cuánto? De 2.2K, ¿cierto? Esa fue la que yo determiné ubicar allí. ¿Sí lo ven? Y observen que pues no llegué propiamente al 78%, ya vieron ustedes que no fue tan sencillo, pero en el 77% que está es el 77% del valor de 10 kiloohmios, ¿no? Y justo allí la resistencia está marcando aproximadamente un valor de 2.3K. ¿Qué significa eso? Que en efecto, lo que el procedimiento nos está a nosotros manifestando, sí sirve, sí, o sea, sí es algo pues válido dentro del proceso. Entonces mire que la explicación que pues les compartí en relación al circuito pues del puente de Whiston, sí es procedente. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, es lo que ya nosotros, pues, podríamos decir, es lo que ya nosotros, pues, podemos manifestar. Desde ese punto de vista, pues, él está trabajando. Entonces, allí ya ustedes pueden tener esta misma experiencia con tres valores diferentes, otros tres, y, y entonces, pues, ver y verificar que en efecto, pues, el circuito procede y trabaja pues como uno está esperando, ¿no? Esa es, digamos, pues la situación allí, para obviamente tener en cuenta dentro de los aspectos pues que para nosotros son importantes. Bueno, como ya ese circuito experimentalmente ya nos funcionó, ¿sí? Y ya vimos que en efecto sí el procedimiento pues procede y todo lo demás. Entonces ya uno puede mirar
con lo que la otra parte pues que la guía nos invita a tener en cuenta. Entonces la guía nos está a nosotros solicitando tener un circuito que va a involucrar allí 6 resistencias. Eso es como casi que tuviéramos allí una especie de puente de Wheatstone de acuerdo al diagrama pues que les hice ahora ahí en el pizarrón. Pero esto lo que busca es que podamos ver 3 maneras diferentes en las que cuando nosotros hacemos la conversión de delta a estrella, podamos entonces tener la posibilidad de que entonces corroboremos de que siempre nos vamos a tener dentro de las conversiones que realicemos la resistencia equivalente entre los terminales del voltaje y desde luego la misma corriente, ¿no? Entonces yo voy a explicar en el pizarrón ese esquema para que ya ustedes desde luego puedan proceder y entonces si hay alguna inquietud o algo pues que de pronto no sea totalmente claro, ustedes puedan pues como digo yo, hacerlo sin ningún problema y toda la cosa. Entonces, voy a mostrarles ahora el pizarrón para que ya miremos de qué se trata el asunto ahí. Entonces, aquí tenemos el pizarrón. Y aquí voy a pegar el circuito. Este es el circuito que se está indicando ahí. Voy a ampliarlo un poco más como para que nos quede fácil. Entonces, ¿de qué se trata esto? El asunto es que ustedes ven allí que en ese circuito nosotros tenemos dos triángulos, ¿cierto? Hay un primer triángulo que está conformado por ¿quién? Está conformado pues por la resistencia 2, la resistencia 4 y la resistencia 3. ¿Listo? Eso es lo que me dice allí eso. Entonces, el asunto es el siguiente. Nosotros tenemos ese circuito. Les voy a rediagramarlo por aquí. O sea, voy a hacer el mismo circuito, pero nosotros tenemos este circuito. Entonces, aquí están pues todas las resistencias, como yo decía hace un instante. Aquí está la resistencia 3. Aquí tenemos nosotros la resistencia 4. ¿Sí? Aquí tenemos la resistencia 5. Y aquí tenemos ya la resistencia 6. Bueno. Sucede que, ¿qué es lo que la guía está solicitando? Que ustedes van a llegar y miden, pues cuando se trata de hacer la implementación, cuál es la resistencia equivalente que uno tiene entre los dos terminales. ¿Listo? Bueno, entonces yo tomo el dato allí. La guía nos dice a nosotros que todas las resistencias deben ser de diferente valor. Eso con el propósito pues, de que el ejercicio tenga más relevancia y sea más pertinente dentro del análisis pues, que nos corresponde hacer. Y lo otro que también dice la guía es que, bueno, cuando ya vemos la resistencia equivalente, entonces ya luego viene el proceso donde ya, entonces, ya voy a ubicar allí, entre sus terminales, la fuente de voltaje, para entonces medir qué corriente sale de ella. ¿Sí? Entonces ya hago la medición de la corriente con la ayuda, obviamente, pues del multímetro. Desde luego que en el análisis teórico que ustedes realizan, pues eso también lo pueden corroborar, ¿cierto? Porque ya ustedes saben, incluso la guía les está indicando cómo yo puedo hacer las respectivas conversiones, en este caso pues a triángulo, para poder entonces tener ese asunto allí pues ya digamos precisado y todo lo que concierne pues a nuestro análisis. Entonces miren lo siguiente, dentro de todo eso
¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que es, digamos, la primera parte del procedimiento, ¿cierto? Lo que acabo de explicar aquí. De hecho, aquí digo primera parte. La segunda parte es que, por ejemplo, yo ya tomo esta primera delta, que es la delta de arriba, y la convierto a estrella. Entonces, para convertir a estrella ya ustedes saben de que aquí tomo estos vértices, entonces aquí hay una primera resistencia, esta de aquí la segunda resistencia y esta de aquí la tercera resistencia. Entonces, cuando yo hago la conversión, ya no voy a tener en cuenta lo que está en negro, sino que voy a tener en cuenta lo que está en rojo. Entonces, sucede que voy a darle aquí un nombre a esto. Voy a suponer que esta es la resistencia A, que esta es la resistencia B y que esta es la resistencia C. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? La resistencia A va a ser ¿qué? Pues va a ser de acuerdo a lo que la guía nos manifieste y lo que ya ustedes pues ya conocen. Cuando voy a pasar de delta a estrella, entonces lo que hay que tener presente ahí en la conversión es que por lo menos para la resistencia A, multiplico la resistencia 2 por la resistencia 4. ¿Por qué? Porque son las que están aquí justo en el vértice de la resistencia A. Y eso lo divido entre la sumatoria de la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4. Lo que hay que tener en cuenta. Entonces luego ya la resistencia B va a ser, en este caso, la resistencia 2 multiplicada por la resistencia 3, dividido esto, resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. ¿Ok? Y ya aquí la resistencia C viene siendo para nosotros entonces tener en cuenta la resistencia 3 multiplicada por la resistencia 4 dividido resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. Cuando uno hace eso, entonces tengan en cuenta algo, la guía es muy clara, nos dice que todas las resistencias deben tener valores diferentes. El asunto es que cuando ustedes hagan las conversiones, seguramente van a tener resistencias cuyos valores no van a ser propiamente comerciales. La ventaja que tienen es que con el simulador que utilicen, pues ustedes, pues el valor que les dio lo pueden ubicar sin ningún problema. La recomendación que yo les hago es que utilicen los valores que obtienen, no se vayan a poner a hacer aproximaciones ni nada de eso. Si a usted le dio un valor, por ejemplo, le dio una resistencia 2325,687 ohmios, utilice ese valor. No se vaya a poner a dejarlo entre 2326 ni nada de eso. Utilice ese valor. ¿Ya? Entonces, y con ese va a trabajar en la simulación. Bueno, entonces, el asunto es que cuando yo ya he hecho eso, entonces, ¿qué va a pasar? Por aquí tengo yo, entonces, en el siguiente circuito yo tendría la resistencia 1 y entonces aquí tengo yo esta parte. Sucede que aquí ya viene, esta es la resistencia, nosotros la llamamos la resistencia B, ¿listo? Tengo aquí la resistencia B. Aquí tengo yo la resistencia A. O sea, ya usted no va a tener más en cuenta las resistencias 2, 3 y 4, porque eso es lo que la guía le está indicando, sino que tiene en cuenta sus resistencias dentro de la conversión que usted acaba de obtener. Y aquí ya, obviamente, como R5 no entró en esa conversión, entonces yo tengo aquí la resistencia 5, aquí tengo la resistencia 6, y entonces miren ustedes, esto viene aquí, esto se presenta acá, y es digamos lo que ya tenemos presente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que entre esos dos terminales yo vuelvo a ubicar o a encontrar cuál es la resistencia equivalente. Lo interesante es que este es un ejercicio donde ustedes al hacerlo de manera teórica, sin la ayuda del simulador,
luego ya pueden hacer la comprobación con la ayuda del simulador. Eso es lo interesante, eso es lo bueno. Entonces, ahí hay un aspecto pues que es importante para que ustedes tengan presente, ¿ya? Entonces es una muy buena alternativa. Y ya después de que ya han medido pues la resistencia equivalente, entonces ya ustedes van a hacer el proceso de determinar lo que habíamos dicho. Entonces ya quita esto aquí y entre estos terminales conecta pues la fuente de voltaje y ya mide qué corriente sale por aquí. ¿Qué es lo que uno espera? Uno espera en primer lugar que la resistencia equivalente dé igual, ¿sí? De eso se trata el ejercicio. Y que la corriente también dé igual. Lo que pasa es que va a ser muy interesante porque ustedes van a ver entonces a raíz de esto que está propuesto en la guía, en el procedimiento, la efectividad que tiene la conversión de delta a estrella, ¿sí? Entonces ese es el aspecto pues que tiene ahí. Entonces como ya es decir, en la parte inferior hay otro triángulo u otra delta, entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí entonces usted dice, usted aquí tiene la resistencia 4, aquí tiene la resistencia 5 y aquí tiene la resistencia 6, ¿cierto? Entonces, al hacer esa conversión, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo de ahora, pero que aquí se presenta una resistencia, aquí se presenta otra, aquí se presenta otra. Y entonces a estas llamémoslas de la siguiente forma. Las otras eran RA, B y C. O sea que esta sea RD, que esta sea RE y que esta sea RF. Entonces, ¿qué significa eso? Que la resistencia D, usted la va a encontrar como R4 multiplicado por R5 dividido R4 más R5 más R6. La resistencia E va a ser igual entonces en este caso a R4 multiplicado por R6 dividido R4 más R5 más R6. Y la resistencia F va a ser entonces en este caso R5 multiplicado por R6 dividido R4 más R5 más R6. ¿Sí lo ven, no? Eso es lo que ya nosotros pues tenemos allí y esos son los aspectos pues que se tienen que tener desde luego pues en consideración. Muy bien, entonces dentro de esos aspectos que vienen siendo para nosotros tan importantes, tan determinantes y todo el asunto, pues ya viene el asunto de que nosotros vamos a tener aquí nuestra resistencia, pues que es la resistencia 1. Esta parte de arriba no va a cambiar, o sea que aquí tengo R2, aquí tengo otra vez R3, pero ahora sí viene lo nuevo, ¿no? Entonces lo nuevo es que aquí, como yo voy a tener una estrella, entonces viene esta resistencia D, viene esta resistencia E y viene aquí esta resistencia F, si lo ven, ¿no? Y entonces viene esto aquí y vuelve y juega lo mismo. Entonces ustedes van a medir allí cuál es la resistencia equivalente del circuito y el cálculo teórico tiene que ir de la mano de lo que hacen con el simulador. El simulador ahí les va a calzar a la perfección. Va a ser muy bien el asunto. Y entonces, luego de que ya tienen eso y que corroboran de que dé lo mismo, entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener es que ya, luego ya ustedes
conectan aquí pues la fuente y entonces otra vez para reconocer qué corriente sale de ella, ¿sí? Ese es, digamos, el ejercicio. Eso es, digamos, lo que se quiere pues comprobar y es la invitación que se hace pues para que ustedes conecten allí. El único valor de resistencia que se les da, que eso está ahí en la guía, que lo vimos ahora, es esta R1, que esta R1 dice que es un valor de 2.2 kiloohmios y que en la fuente de voltaje son 12 voltios. ¿Sí ven? Pero ya las otras resistencias, la R2, R3, R4, R5 y R6, sí van por cuenta de ustedes. La idea es que R2, para que por favor no se les vaya a olvidar, R2 debe ser diferente a R3, diferente a R4, diferente a R5, diferente a R6. Ahí yo ya les dejo a cada uno de ustedes los valores que quieran entonces considerar. Reitero nuevamente, la idea es que estos valores sean valores comerciales, ¿sí? Que ya ustedes deben distinguir, considerando pues que ya tienen un ya buen tiempo comprando resistencias y todo eso. Valores comerciales, pero tengan en cuenta que cuando ustedes hacen ya la conversión, les van a dar valores no propiamente comerciales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes no se pierdan en este asunto. Vamos a suponer lo siguiente. Ustedes me van a ayudar con valores comerciales. Supongamos que la resistencia 2, ustedes lo ubican de un valor de 470 ohmios. Asumamos que la resistencia 3 viene siendo un valor de 1 kiloohmio, ¿sí? Vamos a suponer que la resistencia 4 es un valor de 330 ohmios. ¿Ok? Consideremos que la resistencia 5 sea un valor de 5.6 kiloohmios. Y les regalo que me den el valor de la resistencia 6. ¿Qué valor ubicamos en la resistencia 6? A ver, digan un valor. El que se les ocurra, pero que no sea similar a los que ya tenemos ahí. De todos los valores de resistencias con los cuales ustedes han trabajado y que son comerciales, o sea, que conseguimos en el mercado normal, ¿qué valor podríamos ubicar ahí? ¿Mm? ¿Puede ser 220? 220, listo. Ubiquemos esa. 220 ohmios, perfecto. Entonces, vamos a hacer la conversión para encontrar RA, RB y RC. Entonces, ustedes saben que eso que encontramos para RA, RB y RC, eso queda así, es decir, eso no va a cambiar, ¿cierto? Son, digamos, pues los aspectos que, porque si alguien altera eso, se tiró el ejercicio como lo decimos coloquialmente. Entonces yo voy a copiarme esto acá y lo voy a pegar aquí abajito para no tener que estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Listo, lo pegué. Te voy a subir un poquito más acá por efectos del espacio. Perfecto, aquí está. Muy bien, muy bien. Entonces, les voy a pedir que me colaboren con los cálculos porque no tengo mi calculadora a la mano y me parece bueno que ustedes lo hagan para que ya les quede pues allí el aprendizaje pues de este procedimiento, ¿sí? ¿Listo? Y ya ustedes puedan pues culminar la actividad. Entonces, miren, para encontrar RA, de acuerdo a eso, ahí, RA viene siendo entonces R2 por R4, o sea que tengo 470 ohmios multiplicado por 330 ohmios y eso va a quedar dividido 470 ohmios más 1 kiloohmio más 330 ohmios. Voy a escribir las otras dos y ahora ustedes me dan el valor. Mientras tanto los pueden ir haciendo el cálculo mientras yo lo escribo para que ganemos tiempo.
La resistencia B. Habíamos encontrado que la resistencia B, la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre la sumatoria de las otras. Entonces, tenemos nosotros resistencia 2, otra vez 470 ohmios, multiplicado por resistencia B. Pues espérate. Ah, no, sí, estaba viendo mal. Yo iba a decir que me había equivocado en lo otro. Entonces, multiplicado por R3. R3 son 300. Ah, pues espérate un momentico, a ver. Yo tenía R2 por R4, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando está viendo R3 lo está viendo como 330, es lo que pasa. R3 es un K. O sea, no, ahí está bien. Entonces, aquí tengo un kilo ohmio. Y entonces, dividido otra vez 470 ohmios más un kilo ohmio más 330 ohmios. ¿Listo? Y la última que lo voy a hacer aquí abajo, la resistencia C, dice allí que es para nosotros R3 por R4. Entonces tengo yo aquí un kilo ohmio por 330 ohmios dividido 470 ohmios más un kilo ohmio más 330 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos dio a nosotros RA? $1,660 ohmios. ¿Cerradito o qué? Sí, señor. Ah, qué bien, bueno, vea pues, dio cerradito, entonces 1660 ohmios cerrado, listo. ¿Cuánto nos dio RB? $2,330. Están dando cerrados, qué bueno. ¿Y RC? Estadio 2032.1276. Perfecto, 2032,1276. Eso es lo que yo les pido a ustedes. Cuando nos dé así, lo escribimos tal cual y entonces no lo vamos a poner a aproximar ni nada de esas cosas porque realmente ese es un aspecto que para nosotros es claro. Bueno, entonces fíjense que ahí corroboramos lo que yo les estaba manifestando hace ya un buen rato, ¿no? Al hacer la conversión, a pesar de que nosotros hemos utilizado en las resistencias, pues digamos, originales o en el circuito original, resistencias que son pues comerciales, el asunto es que no nos va a dar propiamente una resistencia, pues, o sea, la equivalencia no es propiamente comercial. Es curioso que las dos primeras sí nos dieron totalmente cerradas, pues, en valores enteros. Bueno, chévere, pero mire que ya la última sí ya cambió. Entonces, ya ustedes con estas resistencias proceden ahí en el segundo circuito, como les explicaba, hacen pues los cálculos respectivos para poder ubicar el valor de la resistencia pues total o equivalente entre los dos terminales donde está la fuente de voltaje, y también pueden hacer el cálculo teórico para determinar la corriente, y ya luego de haber hecho eso se corrobora en el simulador para ver si en definitiva les va a dar lo mismo, ¿no? Entonces digamos el ejercicio, y ese ejercicio entonces lo hacemos es decir, la primera parte es sencillamente tomar el circuito original y verificar pues R total y corriente. Luego ya la segunda parte ya es con esta conversión, y la tercera parte viene siendo pues con la otra conversión que ya veíamos con la delta que está en la parte inferior. Y ese es todo el laboratorio. Y mire que es un laboratorio muy interesante porque nos enseña algo nuevo en relación al puente de Wheatstone, que espero que la explicación que les di no se les vaya a olvidar para que lo tengan en cuenta en un futuro, pues más adelante, cuando de pronto ya estén trabajando con sensores que sean resistivos.
Y obviamente aquí, pues para tener en cuenta las bondades que tiene para nosotros las conversiones delta estrella y estrella delta. Bueno, mire que ya siendo las 8 de la noche, ya diríamos nosotros que terminamos pues el primer laboratorio de la noche. Entonces ya ustedes lo van a terminar y me comparten pues toda la información. Yo voy a tener en cuenta desde luego dentro de las notas de este laboratorio los compañeros que han asistido a esta sesión, quedando a la espera de los que no asistieron si es que tuvieron algún problema o alguna cosa, pero pues si no me presentan alguna excusa válida, pues no procede porque pues a pesar de que no estamos en modo presencial hoy, por las razones ya conocidas, estar en línea es obligación para todos nosotros. Bueno, eso por un lado. Entonces, lo que yo les decía al inicio de la sesión de hoy, ya la segunda parte, que sería el laboratorio, no va a ser, sería el laboratorio 8 si no tuviéramos pues cierre de consolidado, ¿cierto? Que es el laboratorio, ya en la próxima sesión, en 2 semanas, nos toca laboratorio 8 y laboratorio 9, que ya en las próximas días, la idea es que no pase el lunes, les estaré subiendo pues las guías respectivas para que vayan adelantando trabajo ahí según sea el caso. Lo que sigue ahora, que de hecho ya la plataforma lo tuvo que haber habilitado porque lo programé para que a partir de las 8 ya ustedes lo puedan descargar, es la prueba de 2 puntos que hice nada más para cerrar el consolidado con el análisis de 2 circuitos por parte de ustedes. Permítanme, voy a abrir aquí el archivo que tengo a la mano para que ustedes vean de qué se trata. Entonces, aquí está. Son 2 circuitos realmente muy sencillos, que espero pues que entiendan, que no vaya a representar para ustedes ningún problema. Entonces aquí está, miren los que ahí están. Tenemos un primer circuito que dice, para el circuito de la figura encuentra el valor del voltaje V sub P. El voltaje V sub P es el que ustedes ven justo allí en la resistencia de 100 ohmios, que está pues ahí de modo vertical. Es hacer pues el análisis respectivo con todas las fuentes de corriente, y ustedes determinan pues el método que ustedes consideren más apropiado, el más adecuado. A eso tienen libertad de utilizar el que crea más propicio y encuentran el valor de V sub P. Y el segundo, aquí dice, determine la potencia absorbida por una resistencia conectada entre los terminales a circuito abierto del circuito que se muestra en la figura si tiene un valor de. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí este circuito, entonces entre los terminales que ustedes ven allá, circuito abierto en la derecha, permítanme, yo voy a copiar este circuito en el pizarrón para poder rayar y explicarles, porque aquí, lamentablemente, Teams, en esa parte no es como Zoom, que Zoom sí le deja rayar a uno, así yo tenga abierto un Word, un PDF, lo que sea, él me deja rayar encima, ¿cierto? Pero Teams no. Entonces la única opción que tengo es llevar ese circuito al pizarrón. Entonces ya lo voy a llevar al pizarrón para poderles explicar qué es lo que estoy pidiendo para que ustedes no vayan a morir en el intento. Entonces cierro aquí y abro el pizarrón nuevamente y aquí está el circuito. Entonces miren, los terminales a circuito abierto que dice allí son estos dos, vean. O sea, las resistencias que yo les estoy indicando, ustedes las van a colocar entre esos 2 terminales. Ustedes aquí colocan, la guía dice, o sea, el cuestionario dice primero una de 1 ohmio, luego una de 100 ohmios, luego otra 2,65 kiloohmios y luego 1,13 megaohmios. Entonces, digamos que se tiene en cuenta pues la primera. Entonces aquí tengo la de 1 ohmio, ¿listo? Entonces el asunto es, allí dice, nos dice a nosotros lo siguiente. Dice, vea, determine la potencia absorbida, dice, por una resistencia conectada entre los terminales tal. La idea es que ustedes van a hacer los cálculos, las operaciones pues que consideren oportunas para determinar la potencia en esta resistencia, en la de 1 ohmio, luego la de 100 ohmios y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué potencia tiene allí? Sabiendo pues que aquí tenemos una fuente de corriente de 4 miliamperios y todo el asunto.
Esa es la idea, ¿listo? Entonces ya ustedes ya pueden proceder y todo el asunto. Yo les voy a dejar un tiempo, voy a ampliar el tiempo de entrega. La idea es que sí se entregue hoy el cuestionario. Entonces voy a ampliar el tiempo de entrega de tal manera que, de acuerdo a los aspectos pues que tenemos, ustedes puedan hacer los dos análisis sin ningún problema. Voy a estar aquí en línea con ustedes hasta las 9:30, pues cuando cerramos la jornada oficialmente. Si tienen alguna pregunta, algo, pues con mucho gusto les puedo aclarar, pero pues obviamente sin darle respuesta al circuito, porque eso es lo que precisamente yo quiero evaluar en ustedes, pues su pertinencia, el análisis y todo el asunto. ¿Listo? Entonces, así que entonces procedan, ya lo pueden descargar, me dicen si encuentran el cuestionario en la plataforma, ahí está pues en el Moodle, yo lo llamé dentro del Moodle, permítame, yo reviso por aquí, a ver, a ver, a ver, dice, es la unidad de aprendizaje 4, entonces dice cuestionario cierre consolidado, ¿sí? Cuestionario cierre consolidado. Me dicen si ya les deja ver si les deja ya descargar el archivo. Yo diría que ya se los tienen que dejar ver. Profe, ¿cómo así? Eso es como un parcial final. Sí, el cierre del consolidado. Ajá. Como hicimos en el primer consolidado, recuerda que para... Sí, eso. Recuerda que para cada consolidado vamos a hacer una prueba pues de 1 o 2 puntos, como en este caso. Ujú. Pero yo todavía no lo veo. ¿No lo ven? A ver, yo les muestro acá porque lo que pasa es que yo hice algo nuevo ahí. Permitidme, yo abro aquí. No sé cómo les aparezca ya, pero entonces aquí estoy en la unidad de aprendizaje 4. Idea es decir aquí abajito cuestionario consolidado 2, sino que yo le puse para que, como lo puse temprano, lo dejé para que lo pudieran abrir a partir de las 8 de hoy, ¿no? Hoy 9 de abril. Entonces usted hace clic aquí y entonces ahí ya debe aparecer. A mí por lo menos ya me aparece, o sea, se supone que ya ustedes también me dicen a ver si sí o si no. Si les abre el cuestionario, no les abre. Ese silencio, Profe, dime, eso. una Escucho. preguntita. ¿El, Dale. el parcial de cierre consolidado es hoy? Sí, porque hoy ya estamos completando 10 sesiones con esta última. Y recuerden que como nosotros Entonces, vemos 2 sesiones cada que nos encontramos, es lo que yo les estaba indicando al inicio de hoy. Recuerden sí, que, ¿sí? sí, seguramente tenía los horarios, o sea, las clases trocadas porque pensé que era la próxima semana. No, pues es decir, en teoría sería la próxima semana, pero como nos vemos cada 2 semanas, entonces recuerden lo siguiente, el consolidado 2 involucra el laboratorio 4, 5, Ujú. 6, 7, ahí tenemos 4 prácticas. Son las 4 prácticas que uno haría pues cada viernes si estuviéramos trabajando así cada viernes en este caso de 8 a 9:30, que es el horario nuestro. Entonces ahí están las 4. Y la quinta, que es donde ya cerramos el consolidado en la semana 10, es cuando hago la prueba. Entonces, como hoy ya vimos el laboratorio 7, que fue con el que empecé, la otra parte le corresponde a esta prueba. ¿Ya? Eso es. Profe, otra cosita. Lo que pasa es que Dale. yo recién me trasteé de casa, ¿sí? Pues por el Ajá. momento no tengo internet y no puedo acceder al Moodle, o sea, no puedo enviar por Moodle. Entonces, para ver si usted me deja mandar el parcial por medio de Telegram. Ah, bueno, listo, dale, dale, no hay ningún problema. Sí, 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 listo. sí, listo. Eso sí, lo Gracias. marcas bien con tu nombre y toda la cosa.
Entonces, para que no se me vaya a perder el archivo. Sí, señor, sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, chicos, entonces, a partir de este momento voy a dejar de grabar porque, pues, como ya entramos en modo silencio, por lo menos, pues, y ustedes saben que Teams no es como Zoom también, que usted puede parar y luego rehabilita grabación, sino que aquí si yo paro, ya es como para volver otra vez a iniciar una nueva, entonces es mejor parar la grabación acá. Así que ya ustedes puedan seguir trabajando sin ningún problema. Así que corto ahí la grabación.